Buenas noches, profesores y compañeros. En el día de hoy queremos exponerle de una manera mucho más resumida y más clara lo que hizo parte de nuestra cartilla. Esta cartilla fue elaborada por Nayerli Vargas, Angie Mogollón, Karen Rincón y quienes habla Zair Cáceres. Yo quisiera contarle de una manera mucho más rápida y ponerlo en contexto y decirles que esta cartilla fue elaborada en un laboratorio clínico, el cual se encuentra ubicado en el municipio del Zulia. Este laboratorio clínico tiene diferentes actividades, pero una de las más, bueno, de las más importantes es la toma de muestras. Este tipo de muestras puede ser tipo en forma de sangre, de residuos fecales o de otros tipos de exámenes que también se realizan en esta empresa. Teniendo en cuenta esto, por nuestros compañeros pudimos identificar que en las actividades donde ellos pueden entrar más en contacto es en la toma de muestras o en el microscopio. Entonces, ya partiendo de esto, nos hicimos una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder si nuestros trabajadores entran en contacto con ese tipo de material? ¿Qué tipo de riesgo estamos adquiriendo al entrar en contacto con ese material? ¿Cuáles son las principales fuentes de ese tipo de riesgo? ¿Y cómo podemos nosotros mitigar ese tipo de riesgo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué puede suceder? ¿Qué nos puede suceder si entramos en contacto? Pues lo más obvio y evidente es que los trabajadores puedan adquirir enfermedades mortales o tan simplemente como una infección. Entonces, ¿cómo la pueden adquirir ellos? Pues la pueden adquirir de distintas maneras, través del aire, a través de la vía digestiva, a través de los flujos corporales. Entonces, esto nos deja decir que los trabajadores realmente se encuentran en un alto grado de riesgo frente a ese tipo de riesgo. Sabiendo esto, nos dimos en la tarea de estudiar el historial de accidentes o enfermedades que hayan surgido de este tipo de riesgo. Entonces, a pesar del alto riesgo que tienen, pudimos identificar que solamente había un accidente en todo lo que va de historia de la clínica, la cual fue para una trabajadora. A la trabajadora pues no sufrió daños graves, pero sí se le hizo un procedimiento, el cual fue hacerle el seguimiento como tal, realizársele vacunación a tipos de enfermedades como el SIDA, la tuberculosis, el herpes, se le hizo exámenes donde se pueda identificar si de pronto se contagió con el SIDA. Entonces, como tal, se le hizo un buen seguimiento, además de la manera en que se actuó al momento que se ejecutó el pinchazo, que fue que inmediatamente se lavó la herida, se echó como tal la muestra, se reportó al ARL y se hizo todos los de un protocolo adecuado. Entonces ya para darle paso a mi compañera, quisiera decirle que les agradezco por el tiempo y muchas gracias. En el laboratorio clínico Somos Salud existe la probabilidad de un accidente biológico. En el 2017 se presentó en la auxiliar de enfermería un accidente por punción con aguja contaminada. Esto le generó a la persona preocupación de contraer una posible infección. Tuvo que someterse a una serie de exámenes periódicos y a un tratamiento con medicamentos retrovirales. El manejo de este tipo de accidentes en el laboratorio se da de la siguiente manera: lavada de área punzada con agua corriente, desinfectar el área expuesta o afectada, efectuar reporte al área encargada o ARL. El laboratorio cuenta con un almacenamiento intermedio en los recipientes de acuerdo al código de colores y las características exigidas de los recipientes. Los recipientes son residuos biológicos rojo tapa pedal, residuos ordinarios verde tapa giratoria, residuos reciclables gris tapa giratoria, riesgo biológico y riesgo químico en guardián cortopunzante. Los residuos se almacenan en un cuarto de residuos el cual cumple con las características de iluminación y ventilación. Los residuos no pueden permanecer por un lapso de tiempo superior a 15 días y son recolectados por Latinoamérica Soluciones Patógenas, empresa que hace el tratamiento final de estos
para la recolección de residuos. Se tiene un contrato anual con la empresa Latinoamérica. Soluciones patógenas son recolectadas con una periodicidad quincenal. Los elementos de protección personal son un conjunto de elementos y dispositivos diseñados para proteger las partes del cuerpo que se encuentran expuestos a riesgos durante el ejercicio de una labor. Las ventajas de estos son disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido, proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona, mejorar el resguardo y la integridad física del trabajador. Los elementos de protección personal requeridos por el laboratorio son guantes de látex, lentes de protección ocular, tapabocas, neopreno, gorro, bata y polainas impermeables. Los elementos de protección usados en el laboratorio son guantes, monogafas, tapabocas, delantal y polainas. El material de los elementos de protección personal usados en el laboratorio clínico es adecuado al servicio que prestan, se vivencia adherencia al personal a su uso y compromiso por parte de los directivos de los elementos que deben ser usados dentro de un laboratorio en la institución. Cumplen con el 83.3%, dado que incumplen el uso del gorro. Las medidas y los controles para nuestro laboratorio García Beltrán, donde resaltamos los 3 aspectos importantes que son la fuente, el medio y el individuo. ¿Qué tenemos en la fuente? Una de las cosas más importantes, tener definida claramente los controles, las políticas para aquellos desechos contaminados con fluidos que pueden tener un riesgo, que pueden contraer un riesgo. Evitar el contacto con la piel, las mucosas, con la sangre y los líquidos. El transporte de los residuos debe ser con todas las medidas, con las normas sanitarias. En el medio tenemos disponer de recipientes con desinfectantes cerca de las camillas para desechar los guantes, las agujas y los textiles utilizados en los exámenes. En el individuo tenemos los elementos de protección personal que son muy importantes y también el saberlos utilizar. Para ello se resalta tener unas buenas capacitaciones para que los trabajadores tengan un buen uso de estos elementos. También tenemos nuestro esquema de vacunación con algunas vacunas importantes que los trabajadores deben de tener, como sería la hepatitis B, la hepatitis A, la antiviral, la antigripal. Tenemos las dosis, tenemos el esquema completo donde destacamos las dosis pertinentes y cada prioridad que se debe colocar las vacunas. Por último, hablamos de los protocolos de desinfección y esterilización de todos los recipientes y de todo el laboratorio clínico. Se debe tener un cuidado especial a la hora de lavar cada uno de los recipientes, lo que son las pipetas y los recipientes que se pueden volver a utilizar. Y los que no se pueden utilizar simplemente se desechan en su residuo, en su cubículo pertinente. Se debe tener un buen secado de cada uno de los recipientes. Un enjuague especial de los recipientes. Hay que secar cuidadosamente cada instrumento usando aire para secar los orificios y ranuras pequeñas para prevenir la dilución de desinfectante. Después de cada limpieza que se haga de cada instrumento que se utilice, para dar cierre y concluir esa materia de riesgo biológico referente al desarrollo de la cartilla que venimos implementando en el contexto laboral seleccionado, vamos a darle respuesta a las preguntas que nos idea la plataforma. La primera pregunta es: ¿qué propuestas o alternativas nosotros como equipo de trabajo vamos a proponer al contexto laboral seleccionado? Entonces, la primera es realizar un contrato directo con la empresa recolectora de los residuos y desechos biológicos contaminantes o infecciosos que ellos tienen,
¿Para qué? Para que esta empresa haga un correcto desecho de estos, ya que el municipio no cuenta con este servicio. La segunda o la otra propuesta es poder realizar unos folletos pedagógicos y didácticos para que ellos tengan en cuenta toda la información y todos los agentes contaminantes a los cuales ellos están expuestos. La otra es realizar unos pendones que ellos tengan visibles y a la mano. ¿Para qué? Para que puedan realizar y cumplir con todos esos protocolos en el lugar de trabajo. Y otra es realizar unas charlas educativas. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener esa información más clara y por medio de juegos pedagógicos hacerles más fácil esa información. La otra respuesta que nos plantea la plataforma es cuál es la estructura que nosotros ideamos en la cartilla. La estructura que ideamos en la cartilla es una herramienta tecnológica didáctica, las diapositivas de PowerPoint. ¿Para qué? Para que ellos puedan acceder a esa información claramente y de esta manera les quede más fácil comprender lo que nosotros le queremos hacer llegar a ellos. Y en cuanto al contexto laboral, nosotros ideamos el laboratorio clínico que se seleccionó en el municipio del Zulia. Es un contexto que nos presenta riesgos biológicos altamente contaminantes para el personal que trabaja allí. La respuesta C que nos idea la plataforma es qué información nosotros consideramos relevante. Entonces es conocer de antemano toda la información y todos los puestos de trabajo que se manejan en ese laboratorio clínico. ¿Por qué? Porque ellos tienen contacto directo con personas, con objetos contaminantes, con objetos cortopunzantes, con secreciones de los pacientes a los cuales ellos se atienden. Y que ellos pues no tienen el contrato con la empresa para que haga el desecho correcto de los residuos peligrosos y contaminantes e infecciosos. Entonces eso es un foco contaminante allí en ese lugar de trabajo. En cuanto a la respuesta D que nos plantea la plataforma es que si nosotros creemos que nuestras propuestas fueron convenientes para ellos, nosotros diríamos que sí, porque estamos tocando la problemática que se presenta en este puesto de trabajo, ya que este laboratorio clínico es un alto foco contaminante desde todo su proceso de realización de pruebas, de realización de diagnóstico, de estudio y al entregar el resultado como tal al paciente. Entonces nosotros ideamos estas propuestas para que ellos tengan en cuenta que siempre es muy importante realizar todo este proceso teniendo en cuenta el correcto uso de los elementos de protección, los protocolos que se están implementando, todos los procedimientos y medidas preventivas para tomar muestras y para todos los puntos de trabajo que se presentan en ese lugar, ya que es muy importante utilizar cada protocolo correctamente y pues teniendo en cuenta la problemática que se está presentando a nivel mundial en cuanto a la pandemia, pues hay unos nuevos protocolos que se van a implementar. Entonces es muy importante que ellos tengan en cuenta esos protocolos y los implementen en este lugar de trabajo y que también tengan muy en cuenta que ellos como personal de salud deben cumplir un esquema de vacunación que se debe estar reanudando, que se debe estar controlando y que ellos tienen que estar periódicamente chequeándose. ¿Para qué? Para verificar que están en perfectas condiciones de salud. Gracias por toda la información y gracias por permitirnos a nosotros poder llegar a este lugar de trabajo y poder enriquecer nuestros conocimientos. Hasta luego.